Las siguientes estrategias son aquellas que permiten una implicación participativa del jugador en cuanto a su práctica. Estas estrategias tienen que ver con la quinta subestrategia relacionada con la participación del deportista en las prácticas. Estas estrategias didácticas permitirían el poder conseguir una mayor implicación del deportista y, por lo tanto, unas consecuencias positivas mayores en cuanto al rendimiento en el fútbol. Entre ellas tenemos la de implicar a los jugadores en los estilos de liderazgo, dar posibilidad de elección de algunas actividades de entrenamiento, implicar a los jugadores en la toma de decisiones sobre el desarrollo de los entrenamientos, ayudar a los jugadores a utilizar técnicas de autocontrol y autodirección en los entrenamientos, en la competición y en su vida en general, y combinar diferentes modelos disciplinarios durante el entrenamiento. Voy a empezar porque hay un error ortográfico ahí. ¿Empiezo aquí? ¿Aquí? Vale. Las siguientes estrategias son las que tienen que ver con la implicación participativa del jugador. Estas estrategias son las que tienen que ver con la estrategia quinta de participación del deportista en las tareas propuestas por parte del entrenador o la entrenadora. Entre ellas encontramos las subestrategias de implicar a los jugadores en los estilos de liderazgo, dar posibilidad de elección de algunas actividades del entrenamiento, implicar a los jugadores en la toma de decisiones sobre el desarrollo de los entrenamientos, ayudar a los jugadores a utilizar técnicas de autocontrol y autodirección en los entrenamientos, en la competición y en su vida en general, y combinar diferentes modelos disciplinarios durante el entrenamiento. Estas subestrategias que tienen que ver con la estrategia de aumentar la participación del practicante tienen que ver mucho con cómo el entrenador presente el clima de entrenamiento. Este clima de entrenamiento parte de una situación de respeto por parte del entrenador al grupo de participantes. Y en este respeto respecto al grupo de participantes juega un papel determinante el conocimiento que el entrenador tenga de los distintos estilos de enseñanza que existen de cara a abordar planteamientos diversos en la práctica futbolística. Estos estilos de enseñanza son estilos que van desde los estilos más tradicionales, como pueden ser la enseñanza a través del mando directo, del comando, de la asignación de tareas, o estilos más cognitivos que tienen que ver con una mayor implicación de los deportistas en la toma de decisiones. Estos estilos que tienen que ver con estilos de grupos reducidos o microenseñanza hacen que permitan una mayor implicación de los deportistas en las tomas de decisiones. Por lo tanto, estos estilos diferenciados, los tradicionales frente a los más cognitivos o participativos, hace que la utilización de unos frente a otros aumente una mayor implicación del deportista en la toma de decisiones en el juego, con la correspondiente implicación en su desarrollo personal y en la capacidad de tomar decisiones finalmente en los terrenos del campo de fútbol. Por lo tanto, el entrenador debería desarrollar en el jugador una capacidad para analizar no solamente las causas, sino las consecuencias de los comportamientos que va a adoptar y que, dependiendo de su autorregulación, la conducta podrá ser una y podrá ser otra. Y esto depende de cómo vayamos implicando desde el principio al deportista en la toma de decisiones dentro de nuestras prácticas. Para ello, lo que presentamos son las siguientes estrategias. La primera de ellas es implicar a los deportistas en los distintos estilos de liderazgo que pueden tener nuestras prácticas. Por ello, ejemplos podrían ser los de que nuestros jugadores de fútbol entren a ser... Paro y empiezo, ¿vale? Empiezo esta estrategia primera.
Vale. Esta primera subestrategia es la de implicar a los deportistas en los estilos de liderazgo. Dentro de estas subestrategias recomendamos pues, que los deportistas deban actuar como ejecutantes. En unos casos, unos actuarán como ejecutantes y otros actuarán como observadores de esa ejecución, por lo que pasan a jugar dos posiciones distintas. Uno es el que chuta y otro es el que analiza ese chut del compañero para presentarle la información que él ha observado de su comportamiento. Por lo que éste daría indicaciones, lógicamente bajo la supervisión del entrenador o la entrenadora, de los posibles errores técnicos o tácticos que la tarea lleve asociadas. E incluso se podrían promover variantes a los ejercicios planteados para mejorar algún aspecto técnico o táctico. Esta forma de conseguir implicar al deportista en la práctica nos está asegurando en el futuro que cuando tenga que tomar una determinada situación en la técnica o en la táctica, tenga mayores recursos para su utilización, puesto que ya han sido utilizados en su entrenamiento diario. Este cambio de rol, de jugar diferentes posiciones de roles en la práctica, permite la adquisición de asumir estas distintas posiciones y puntos de vista para que se pueda ir aumentando esa futura toma de decisión por parte del deportista. La segunda de las estrategias es la que tiene que ver con dar posibilidad de elección de algunas actividades en el entrenamiento. Por ejemplo, en el entrenamiento el entrenador da a escoger a los jugadores el planteamiento táctico a seguir. Así se fomenta la cohesión grupal y la creatividad del grupo y el elemento motivador de la autoconfianza para el jugador. Si nosotros planteamos una situación y dejamos libremente que ellos decidan cuál es la situación táctica entre todos a utilizar para resolver el problema, estamos dando la posibilidad de que ellos elijan y tomen una decisión acertada o errónea y que posteriormente reflexionaremos con ellos para intentar ver si ha sido la más ajustada. La estrategia tercera es la que tiene que ver con implicar a los jugadores en las tomas de decisiones. Por lo tanto, nos interesa promover en el deportista que él manifieste sus preferencias respecto a determinadas situaciones. En este caso, estamos teniendo en cuenta la opinión que él manifiesta, los intereses que presenta respecto a algunos aspectos concretos de la práctica deportiva. Y esto nos va a permitir pues, que nosotros como entrenadores podamos plantear determinadas tareas con una intención clara de mejorar esos intereses que tienen los deportistas en cuanto a las manifestaciones que nos han realizado y así hacerles sentirse mucho más importantes en la práctica al tener en cuenta su opinión. Los estudios en este sentido están confirmando cada vez más que el tener en cuenta la opinión del practicante e implicarlo en la toma de decisiones dentro del grupo mejora la implicación del deportista en la toma final y el rendimiento tanto individual como colectivo del grupo. Estas implicaciones de los jugadores en las tomas de decisiones pasan por ejemplos tan sencillos como la de introducir a todos los practicantes en el juego y evitar situaciones de juegos donde existan personas eliminadas o donde existan roles en los que no hay participación. Cuidado con las filas de larga espera, cuidado con las alineaciones donde hay determinados jugadores en los que no pueden tomar decisiones porque no han tenido posibilidad de experimentar. Sería ideal intentar ceder en determinadas situaciones libertad a los jugadores para incluso en los determinados entrenamientos generar equipos liderados por ellos e incluso poder elegir a determinadas personas. Estas formas de actuar hay que regularlas muy bien, puesto que no bien canalizadas pueden generar unos comportamientos atípicos y generar competitividad interna. Lo suyo es que no sean siempre los mismos los que elijan y que exista cada vez que lo ponemos en práctica distintos jugadores, jugadoras que sean las que formen este equipo y que tomen
riendas en cuanto a la decisión de las posiciones de cada uno en el terreno de juego. Ello permitiría poder jugar por distintas posiciones a los jugadores, adoptando distintos roles y asumiendo las distintas consecuencias de esa situación en sus comportamientos. También habría que tener en cuenta que hay que evitar responsabilizar al jugador de las derrotas del partido. Las derrotas del partido dependen de muchas variables, en este caso variables que pertenecen a un clima y que cada partido es distinto al anterior. Por lo tanto, habría que evitar esas reprimendas finales que damos durante el partido o al final del partido e intentar reconstruirlas en los entrenamientos razonando y reflexionando sobre determinadas ejecuciones o acciones que se han dado durante el partido. La cuarta estrategia es la que tiene que ver con ayudar a los jugadores a utilizar pues, sus propias técnicas de autocontrol o de autodirección. Por ejemplo, el entrenador podría motivar a los jugadores con palabras de ánimo cuando no se consigue el gol. Por ejemplo, seguimos intentándolo, muy bien tu visión de juego, llegaste muy bien a la portería, correcto el control de balón, eso es. Es decir, seguimos reafirmando a través de una pequeña frase un comportamiento que hace generar una conducta en el deportista de no pensar en el error, sino que su acción ha sido bien ejecutada y que la siguiente va a seguir siendo reafirmada positivamente independientemente de que el resultado sea el esperado o no. Por lo tanto, nos va a permitir funcionar como grupo para optimizar mucho mejor los esfuerzos en el futuro. Importante estas situaciones en la práctica porque permiten reorganizar la dirección en cuanto a determinados comportamientos de nuestros deportistas. Tenemos que reafirmar a través de pequeñas frases o desencadenantes de palabras determinados comportamientos que les anime a pensar en la siguiente acción y no en el error cometido. Por ejemplo, reflexionar en grupo sobre los costes y beneficios de los diferentes sistemas de juego ofensivos y defensivos, incluso visionando los partidos del fin de semana, fomentar valores personales y sociales que tienen que ver claramente con la honestidad, trabajo en equipo, asumir responsabilidades individuales, tolerancia, autoexigencia, respeto por el adversario, etcétera, etcétera. Estas técnicas van a permitir apoyarnos en esta serie de valores que finalmente son los que van a confirmar nuestras actitudes diarias y que el deportista posiblemente incluya dentro de su estilo de vida y dentro de su valoración que realiza de la actividad físico-deportiva. Otra de las estrategias y que lleva un trabajo más a largo plazo es la que tiene que ver con el combinar diferentes modelos disciplinarios durante los entrenamientos y los partidos. La ciencia nos ha ido presentando a lo largo del tiempo distintos modelos científicos a la hora de regular los comportamientos de disciplina, tanto en la práctica como en los partidos. Y aquí se reflejan 4 de los distintos modelos que existen en la literatura y que pasan por, en primer lugar, por el modelo de adiestramiento. Este modelo de adiestramiento es el que utilizan aquellos entrenadores en el que establece una serie de rutinas organizativas para dinamizar el grupo. En este caso, una ocupación de un lugar fijo para transmitir siempre la información y para la organización del material. Por lo tanto, es un trabajo fundamentado en rutinas que permite la dinamización del grupo atendiendo siempre a un modelo estándar a la hora de colocar el material e incluso a la hora de transmitir la información. Otro es el modelo disciplinario que pasa por la modificación de conducta. Este modelo muy habitual y utilizado en la psicología se fundamenta en el refuerzo contingente de la conducta, un refuerzo positivo o un refuerzo negativo o castigo o la extinción de esta conducta. Lo que se hace es fundamentar la conducta de los deportistas apoyados en un refuerzo determinado. Positivo si confirman el modelo que hemos pretendido presentar, negativo si no se confirma o incluso de castigo o extinción cuando los resultados no han sido lo esperados. Otro de los modelos es el modelo dinámica de grupo. Este modelo es el que se fundamenta en un establecimiento de las normas a través del grupo,
las conductas inapropiadas se analizan en el grupo y el entrenador comparte con el equipo el control de la disciplina, pero él asume el papel principal. Digamos que este es un modelo en el que las decisiones son compartidas y tomadas en el grupo, siendo el entrenador el que dinamiza como eje sobre el que gira las decisiones finales a tomar. Digamos que sería el entrenador el que toma la decisión final, pero sustentado en una decisión compartida con los jugadores. Y luego tendríamos el modelo de desarrollo personal. Este es el modelo que se fundamenta en que el entrenador actúa de mediador para que el jugador conozca la causa y efecto de su comportamiento. Es aconsejable para comportamientos negativos que se reiteran, y la autorregulación para el desarrollo personal del jugador que utiliza este mecanismo permite en el tiempo poder ajustar muy bien los comportamientos disciplinarios a un modelo final perseguido bajo una dinámica en el que el entrenador media solamente cuando aparece el problema y es el que guía en este camino como una especie de mentor para aconsejar cuando estos comportamientos son negativos, y lo que hace es intentar reflexionar junto con ellos para evitar que estos modelos finalmente terminen por reproducirse. Atendiendo a los diferentes modelos, cada uno de ellos responde a personalidades y contextos distintos. La gran mayoría de ellos presentan claros beneficios, algunos unos claros perjuicios, pero lo ideal es tener un dominio de todos ellos y poderlos utilizar en la medida que la situación lo requiera y que permita finalmente poder llevar a cabo las consecuencias del grupo. Somos partidarios, lógicamente, de un modelo en el que exista un desarrollo personal por parte del deportista, apoyado por una guía que es el entrenador, y que el entrenador intervenga solamente cuando aparece este comportamiento y que las decisiones sean tomadas en grupo. Como se puede observar, la propuesta que se viene a defender es una propuesta que puede integrar incluso varios de estos modelos para que finalmente cada uno de los entrenadores pueda tener un mix de modelo que pueda resolver particularmente cada una de las prácticas en las que se encuentra. Por lo que estas estrategias que van asociadas a la implicación del deportista en la práctica persigue claramente el buscar una implicación a todos por igual a la hora de tomar decisiones en la práctica deportiva. Para ello se sugiere la utilización de técnicas de autocontrol y autodirección que, bien manejadas y de forma muy sencilla, permite en el futuro poder asegurar determinados comportamientos dirigidos hacia entrenamientos que ya se han hecho previamente. Valorar la opinión del jugador y fomentar el liderazgo de todos se convierte en una herramienta que permite aumentar la implicación del deportista, porque además le va a posibilitar la elección de tomar un mayor número de decisiones y esta toma de decisiones va a permitir poder adquirir una serie de experiencias que finalmente, unidas al resto de decisiones del grupo, va a unirse en la denominación de cohesión de grupo para que finalmente las consecuencias finales, que son la de disfrutar en la práctica y poder obtener el rendimiento de la victoria o el disfrute, puedan ser compartidas con todos y sentidas por todos por igual. Este es un resumen de las estrategias que tienen que ver con las implicaciones de los deportistas en la práctica a través del clima del aula por parte del entrenador.